¿Aló? Aló, hola Juanpi. Hola, ¿cómo vas? Bien, ¿y tú? Bien, aquí más o menos. ¿Y tú qué te cuentas? Bien, bien. Sino que ahorita cuando me llamas estaba en una reunión y no puedo contestar. Pero te llamé hace rato. Dime. Yo te llamé hace rato, como la Sí, verdad. me llamaste como a las 12, pero a las 12 no tenía mi celular por ahí, entonces... Pero igual después te iba a llamar y me ocupé. Bueno, el caso es que... Bueno, cuéntame. Más como a todo. Mira, bien, Juanpi, descansando, dándome la buena vida. Ah, no, qué rico. ¿Estás estudiando? No, Juanpi, ando de vaga. Ah, que tienes, mira que me citaron para fiscalía mañana. De un día para otro. Y ayer sí la citaron hoy y es que solo le hicieron preguntar vainas mías. ¿De verdad? Sí. ¿Y quién le hizo ¿cómo se llama? O sea, sí, te pregunto, ¿fue el fiscal o fue un investigador el que le hizo la entrevista? No sé, pero creo que fue un fiscal. Creo que fue un fiscal. ¿Sabías que Pero eso es ilegal? ¿Sí? ¿Por qué? Sí. Cuéntale eso a Jessy, dile que no es ilegal. Lo que le está haciendo no es ilegal. Si el fiscal le pregunte, no, es que mañana si me piden cosas privadas, yo le voy a decir a él que yo le comento todo hasta lo que yo sé, pero que mis cosas privadas pues son mías. Que si quiere preguntarme algo, que hable con mi abogado. O uno cómo actúa en ese momento. Pues mira, primero uno tiene que estar tranquilo. Y lo que quería preguntar era, ellos saben toda la verdad, ¿cierto? Todo. Sí. Ellos saben todo, ellos saben, tú les contaste detalles, digamos que nosotros estábamos pesos o algo así. No, Juan. A mí, por ejemplo, a mí nunca me han preguntado de ti, jamás me han preguntado de ti. No, que a nadie nunca le han preguntado de nadie. Y tampoco, o sea, a mí nunca me han preguntado de ti, ni me han preguntado si yo tenía una relación en ese momento, o sea, no, si yo, nada, o sea, Juan, de ti, lo único que ellos saben de ti es que el día ese o sea, que nos reunimos ahí todos como a las 11 de la mañana y en el verde. ¿Y sabes del almuerzo? No, ellos nunca me han preguntado nada de eso. Pero si me preguntan eso, ¿qué digo que sí o qué? Pues Juanpi, dilo. Sí, Juanpi, mira, tú y yo no tenemos nada que ver. Sí, no, yo sé. No, pero yo lo que digo es, yo no quiero que pase como que, digamos, tú hayas dicho algo y que después yo la embarre o algo así. No, Juanpi, mira, yo he hablado todo con la verdad y tú lo sabes. O sea, tú sabes que yo lo que no quiero salir es de eso. Claro, y no, por eso sí. Estoy llamando, cuando la yo pagar, sí. Diciendo no, Juanpi, mira, yo todo lo que he dicho, así es la verdad, lo que me han preguntado, yo lo he dicho. O sea, igual lo que te digo, a mí nunca me han preguntado nada de ti. O sea, me han preguntado siempre cosas de Carly, pero de ti nunca me han preguntado casos. ¿También lo has citado, cierto? Sí. Sí, ya lo citaron varias veces. Porque es lo que pasa, están haciendo citas masivas. O sea, están citando a todo el mundo. A todo el mundo. Esto no, o sea, a todo el mundo lo han citado, a todos los que fueron a la fiesta. Los andan citando de a poquitos. Y yo pensé que yo como no había de la fiesta no me iban a citar. Entonces, pero me llegó el sábado. No, yo no había visto mi correo y me llamaron a mis papás de la universidad. Y mis papás me dijeron que ni llamara a tal man, me dijeron que mañana mismo tenía la cita en la fiscalía. ¿Ves? Entonces me encontré preocupado. No, mira, igual, mira, eso no te preocupes. Eso no, o sea, lo que sí, o sea, yo el consejo que te doy es así, no te preocupes, no te afanes, ve con naturalidad. Tú y yo, pues tú no tienes tampoco nada que ver, yo tampoco, pues, yo vi las cosas, pero yo tampoco tengo nada que ver en eso. O sea, ve con naturalidad, lo que te pregunto lo respondes y ya, o sea, no le pongas tanto tiza a las cosas. Y lo que te digo, mira, a mí no me han preguntado nunca nada de ti. Pero digamos, ellos me pueden preguntar a mí, ¿usted ha salido con Laura? ¿Usted se ha dado besos con Laura? Cosas. Obviamente, te van a poder, sí, ellos te pueden preguntar, mira, contigo ellos te pueden preguntar lo que se les dé la gana. Sí, o sea, cosas privadas, personales, lo que sea, uno tiene que responder todo. Pues, de tener que responder, no, tú no tienes que responder nada, o sea, eso no es obligación. Pero, pues se supone que uno colabora, exactamente. Exacto. No, solo era eso, Laura, porque de pronto no sabe, ¿sí? Mejor cómo aclarar. Sí, pero igual no, porque pues como no, lo que pasa es que todo eso por ahí como que se alargó el resto, pues por la vez que Memo la cagó, ¿te acuerdas que te conté? Como que me empezó a hablar maricadas, que no era, que sabes que toda la vaina como que se puso harta, como que los papás empezaron otra vez, que querían cambiar el fiscal, que querían hacer de todo. No sé, pero estoy súper cagado, te lo juro.
No, Juan, pues mira, lo que te digo, tienes que estar es muy, 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 muy tranquilo. Bueno, ¿ya te han citado ahorita recientemente? Pues a mí me citaron hace como 2 semanas antes, pero yo No, decidí no volver a ir. Dime. O sea, no ir a las citas que te ponen. No, yo he ido a todo lo que me han puesto, pero hace como el fiscal a mí ese me investigó otra vez, me trató mal, fui como ultrajada realmente, el tipo me dijo que yo estaba inventando cosas, que yo estaba loca, sí, el tipo me trató súper mal, o sea, tanto Juan, que es que yo nunca había llorado en nada de eso, y lloré. O sea, el tipo me trató muy mal y yo decidí, a mí me volvió a llamar. O sea, bueno, me volvieron a citar y yo mandé una cosa con mi abogado diciendo que yo no iba a volver a ir a esas citaciones, primero porque era ilegal que el fiscal me estuviera como llamando, o sea, haciéndome esa cosa, porque eso es ilegal, él no me puede hacer eso. ¿Pero no le pueden estar quitando uno cada rato a la fiscalía así como si nada? ¿A preguntarle cómo? Sí, ¿Eso es legal? eso sí lo pueden hacer. Y segundo, pues yo también le dije como que, aparte de eso, también como que escribimos ahí que tampoco iba a asistir, pues porque me había sentido ultrajada y maltratada por el fiscal la vez que me hizo eso. Entonces, yo por eso no fui esa vez. No, mejor, claro, que tal es hijo de madre. No, pues, o sea, mira, y dile a Jessie que si ella puede, que se consiga también un abogado. Es importante que ella también esté... No, es que ya las tienen nenas, allá también en eso, cada rato la llama y le preguntan y otra vez. Sí, Juan, pues, lo que pasa es que, digamos que Jessie y yo somos las únicas testigos, más yo que Jessie, pero pues Jessie es como mi testigo, ¿sí me entiendes? Sí. ¿Tú con ella casi nunca hablas? No, yo nunca he hablado con Jessie, Juan, pues, o sea, tú sabes que desde que pues como que sucedió todo, pues, como que no sé, por mí, no sé, como que todos, pues sabes cómo se olvidan las cosas. No, sí. Y pues yo tampoco llamo, o sea, tú sabes que yo no llamo a nadie, y... No, y me dejamos preguntar también todo eso. No, y aparte de eso también como que evito yo cosas de como lo que me dijiste, sabes, de Memo, pues tampoco es la gracia, ¿sí me entiendes? Aló.